Pues nada, es un regalo el poder estar, ¿no? Yo he empezado hablando de la amistad y en el tema de la amistad hace falta también unirnos como hermanos, ¿no? Ahí creo que es el Proverbio 17 cuando dice que, que en la amistad uno se vuelve como un hermano, ¿no? El amigo se vuelve como un hermano cuando hay mayores dificultades, ¿no? Y en ese verso a mí me ha gustado mucho el cómo esa amistad, como ese cariño, se puede volver hermandad, ¿no? Y hermandad es lo que ahora creo que tenemos mucho con La Palma. ¿Cuántas situaciones se están dando allí? Nosotros es verdad que teníamos muchísimo, tenemos la pandemia ha estado ahí en medio, ha estado también en Granada, hemos tenido algunos terremotillos, ¿no? Es verdad que ha habido incluso algunas crisis de ansiedad de ver que después de la pandemia venían los terremotillos, ¿no? Pero cuando mirábamos hacia La Palma nos dábamos cuenta que ellos tenían la pandemia, luego han tenido y siguen teniendo terremotos y ahora incluso pues ese volcán, ¿no? Que para todos nosotros pues estamos un poco estupefactos. También en la parroquia nuestra de Nuestra Señora de Gracia ya han empezado algunos a poder mandar económicamente alguna cosa también y tal, ¿no? Pero no queríamos solo quedarnos aquí, así que he querido y hemos querido llamar a un personaje que yo le doy muchísimas gracias por estar con nosotros, que es don Alberto Hernández. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos, don Alberto? Lo primero es agradecerte, antes de que puedas decir nada, agradecerte pues que puedas estar con nosotros, porque has recibido muchas llamadas, estás con mucho ajetreo, además no solo ajetreo, sino muchas cadenas de televisión que te han llamado. Y bueno, lo primero, pues agradecerte que estés aquí con nosotros. Don Alberto Hernández es párroco de Todoque, que es un pueblo que nosotros ni casi ni conocíamos y sin embargo ahora se ha hecho como el centro también de la oración de muchos en la iglesia, no solo Todoque, sino toda esa región. Así que buenas noches, ¿cómo estás tú? Pues buenas noches. Bien, bien. Un poquito acusando ya el cansancio de estos casi 60 días de erupción, pues lo que supone, ¿no? Las noches a veces un poquito movidas con los temblores y luego durante el día, Sí. pues no solo el cansancio físico de tener que estar limpiando ceniza un día sí y otro también y acondicionando un poquito los espacios, sino pues también el cansancio psicológico lógico de acompañar a tanta gente que está en estos momentos necesitada de escucha y pues de una palabra de ánimo en la medida de lo posible. Ya, ya. Hay una cosa que, bueno, lo primero, este programa se llama Gracias por estar, ¿no? Entonces quiero agradecerte, no que estés aquí, porque ya sabemos que estás aquí, pero agradecerte por estar allí, ¿sabes? Porque mm, es verdad que tú eres la mano de Jesucristo allí, en los sacramentos, en la oración, intercediendo por el pueblo, pero alguna gente de allí me decía que le sorprendía muchísimo que siempre estuvieras disponible y que la iglesia estuviera disponible, incluso los servicios, cualquier cosa que uno quisiera que estuviera allí, ¿no? Tú me parece a mí que no te podías imaginar esto en aquella plaza de San Francisco que te ordenaste, ¿no? Pues no, bueno, me ordené en la Concepción de La Laguna, que en ese momento era la sede de la catedral, porque la catedral Ajá, de La Laguna, la catedral diocesana estaba en obra. Y los 5 compañeros que nos ordenamos, pues recibimos el orden en la parroquia vecina a la catedral, la iglesia de la Concepción. ajá, En qué San Francisco celebré la primera misa, porque esa es mi parroquia natal. Sí. ah, bien, y cuando, porque tú llegaste a esa parroquia en septiembre, no, en junio, ¿no?
En junio del Llegué 2009, en... Correcto, sí, sí, sí. efectivamente, sí. Y hay alguna cosilla que yo, lo primero es eso, tú estás, mm, has dicho, has comentado pues eso, que estás cansadillo de tanta situación. ¿Tus padres viven? Sí, mis padres afortunadamente viven y viven mis abuelos maternos también. Ajá, muy bien. Todavía conservo a los abuelitos. Pues qué bien. Oye, ¿y qué dicen tus padres de ahí? ¿Dónde viven? ¿Y qué dicen de Mis ahí? padres viven y mis abuelos en el otro lado de la isla. La isla de La Palma está dividida por esa cordillera que se ha hecho famosa ahora, la Cumbre Vieja, y mis Sí, padres viven al otro lado de la cumbre, o sea, hacia la zona este. Nosotros estamos al oeste de la isla. sí, sí. Ellos están tranquilos allí, ¿no? ¿Y qué te dicen Sí, cuando ven a su hijo les allí ahí llega, metido en medio? les llega también pues la ceniza y estas cosas, que eso es general, pero sí, esa zona está mucho más tranquila. Y ellos están bien en la medida en que me ven a mí bien. Evidentemente, Sí, pues todo esto a ellos también les ha pillado de sorpresa y la exposición mediática a la que nos hemos visto sometidos los compañeros de la zona, pues no es algo que entrase en nuestras previsiones ni en nuestros planes. Pero claro. bueno, intentamos simplemente hacer visible que la iglesia está en medio de la gente como debe estar, por otro lado, Ya, ya. y que estamos compartiendo con ellos lo que en este momento toca, que es pues vivir esta tragedia y acompañar pues como lo haría el Señor. Yo creo que lo que intentamos hacer es simplemente descubrir que la prioridad en este momento es estar con la gente, seguir facilitando a las personas los espacios para que se puedan encontrar, puedan rezar juntos, puedan celebrar la fe y puedan encontrar pues en su sacerdote, en sus párrocos, pues esa acogida, esa escucha que para ellos en este momento es más importante si cabe que en otros momentos. Claro, a mí me ha emocionado mucho varias cosas, ¿no? Primero, el que tú estés allí, o sea, el que esté ahí en medio, a mí me ha consolado mucho. Me siento muy orgulloso de la Iglesia. Me siento muy orgulloso del Espíritu Santo que veo que tienes detrás. Porque tú vas diciendo cosas, nosotros te vamos siguiendo y vas diciendo cosas que a mí me parecen muy del espíritu, ¿no? Por ejemplo, tú hablas varias veces del tema además lo has dicho en varias situaciones, el tema de la oración, ¿no? De mantenerse en la oración. Me gustaría un poco saber cómo es tu oración, porque fíjate, yo soy muy nerviosillo, ¿no? Y yo cuando tengo un problemilla tengo que meterme en la oración muy profundamente porque si no, lo llevo arrastrando. Estoy celebrando la Eucaristía y lo estoy arrastrando. Estoy en catequesis y lo estoy arrastrando. Estoy hablando con una persona y lo estoy arrastrando. Solo la oración es lo que es verdad que me descansa. Me gustaría un poco saber cómo de sacerdote a sacerdote, ¿no? Cómo es tu oración, ¿no? Ahora, Pues la oración es como puedo, como puedo. Intento sobre todo aprovechar la primera hora del día, esa hora temprana. Adelanto el despertador un poquito para aprovechar esa primera horita de la mañana antes de que el teléfono comience a sonar y comencemos a liarnos. Y luego reservo también pues ese rato, procuro que sea amplio antes de la Eucaristía de la tarde y si puedo y no hay demasiadas personas esperando, también después de la misa pues me quedo un ratito en oración ante el Santísimo, ¿no? Luego ya pues la oración de la noche, las completas, a veces son con un ojo cerrado porque ya el me cansancio no imagino, da para más, ¿no? me imagino. Pero también me ha acordado mucho estos días, porque bueno, los curas tendemos a tener la vida un poquito organizada, quizás es también una herencia del seminario, ¿no? En el Sí, seminario tenemos nuestros horarios para la oración, para el estudio, pues para todo, ¿no? El descanso. ya. Sí, y ha hablado también del Santísimo, ¿sabes? Ahí parece que se ha cortado la retransmisión, me parece. Bueno, pues ahora volverá a mí. La verdad que me emociona muchísimo el estar hablando con él porque también eso me hace relativizar muchísimo
mis problemas, mis situaciones, ¿no? Porque estaba diciendo una cosa él ahora, que ahora se lo recordaré. Estaba diciendo a él que nos gusta tener mucho la hora bien en su sitio, las, todo estructurado, las horas de la oración y tal, y me imagino que se ha quedado diciendo que a lo mejor ahora no podía tanto, ¿no? No podía tanto estar ahí. Y lo tenemos. Y es verdad que a mí es lo que le estaba yo comentando a él, ¿no? Que a mí me sorprende muchísimo, pues toda la fuerza que yo he visto en él, que lo he visto en él, he visto en los momentos, en las circunstancias, porque una cosa que los sacerdotes, bueno, estamos entrenados hasta un punto, ¿no? Estamos entrenados hasta un puntillo, pero eso que constantemente surjan cosas nuevas y tener que adaptarte constantemente a la situación, pues la verdad que es complicadillo, ¿no? Y a mí me ha sorprendido mucho su capacidad de arrancar ahí, ¿no? De arrancar en esas cosas, ¿no? Y de estar al tanto en el momento oportuno, ¿no? Porque él podía haberse amedrentado y sin embargo ha estado ahí en las situaciones. Así que vamos a ver si de nuevo lo recuperemos y podemos seguir con la retransmisión con él, con esta pequeña confianza con él. Hay una cosa que él ha hablado muchas veces en las cadenas y tal, ¿no? Es la distinta corriente de solidaridad que se ha producido en medio de todo este volcán, ¿no? Lo mismo que ha habido un volcán de lava, ¿no? Hay también volcanes de solidaridad y él eh, ha hablado mucho de ese tema, ¿no? De cómo la solidaridad, él incluso hablando del tema de la oración, ¿no? Creo que lo tengo por aquí otra vez. Sí, No, perdón, nos vemos perdón, por aquí, ¿no? No, no pasa perdón. nada. La conexión a Va- internet se cayó en la casa. Ahora estamos, las comunicaciones también están un poquito de aquella manera en la isla con este tema y a veces pasa. Hablaba de la oración, si no recuerdo mal, cuando se interrumpió Sí, la conexión. Bueno, y decía que me acordaba mucho de la lectura que propone la Iglesia para creo que es para la celebración de la memoria de San Vicente de Paúl, sí, cuando le dirigen una carta a las hermanas, ¿no? Preguntándoles que tenían un conflicto porque iban a orar y las llamaban para atender a un enfermo y no sé si recuerda la lectura, sí, ¿no? sí, 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 Y sí, San sí, Vicente responde, bueno, dejar a Cristo por Cristo. Y estos días a veces efectivamente. he pensado en esto, digo, bueno, pues si uno tiene planificado un momento de oración en algún momento del día y luego pues resulta que alguien demanda que estés con ellos, pues bueno, pues intento ubicarlo en otro momento y no hacer más problema, ¿no? Porque entiendo que también ahora la situación pues exige de nosotros que estemos y dejar a Cristo por Cristo, pues no creo que sea hacerle un feo al Señor. Hombre, desde luego, desde luego. Luego, has hablado tú en algún otro momento del tema del Santísimo, cuando tuviste que sacarlo de allí de Todoque, ¿no? Y ese Mm. momento para ti fue muy emotivo. Yo tengo que reconocer una cosilla, ¿eh? Que al salir de la parroquia, estaba yo saliendo de la parroquia, estaba cogiendo la moto y me llegó un WhatsApp y me dijo, vaya, se acaba de caer la iglesia de Todoque. Y me mandaron el vídeo, ya no lo he vuelto a ver porque es verdad que me ha producido muchísima emoción. Entonces me gustaría un poco hablar de esa relación con el Santísimo, pero es que también esa relación con el pueblo de Dios, porque me encantó, de verdad que me encantó y además me emocionó y a mí como que me centra esa frase que tú dijiste, dice, no, no, se ha caído el templo, ¿no? Pero la iglesia está ahí, ¿no? La comunidad está ahí. A mí me ayudó un montón eso, ¿no? Sí, sí, bueno, ciertamente yo creo que lo importante cuando pensamos en la iglesia es no perder de vista Sí, que somos las piedras vivas los que componemos la iglesia del Señor.
Los templos son las ya, construcciones visibles que albergan a la comunidad, pero lo importante es la comunidad. Y afortunadamente en esta situación hemos perdido un templo, tenemos otro a las puertas de la lava, pero no hemos perdido a nadie de la comunidad, no hemos perdido ninguna ya, piedra viva. Y yo creo que esto es lo ya, más importante. ajá, ya. Tú comentabas que has puesto la hora de cada misa como antes las tenía, pero en un mismo templo, y que allí la gente se encontraba, ¿no? Y se emocionaba al encontrarse, ¿no? Porque hay gente que no se habrá visto más, ¿no? No he entendido la pregunta, se ha Sí, entrecortado mira, mucho, no sé si me oye bien. tú comentabas que cuando que estás celebrando la Eucaristía de cada Ahora sí. en la hora en la que cada pueblo se celebraba y que la gente se encontraba ahí y que a lo mejor no se habían visto antes, ¿no? Sí, estamos intentando mantener los horarios de celebraciones de cada comunidad en el espacio que nos han cedido temporalmente, que es una ermita que pertenece a la parroquia matriz de Los Remedios en los Llanos de Aridane, y esa es un poquito Sí, nuestra sede provisional. Entonces ahí cada parroquia se encuentra en el horario en que lo hacían habitualmente. Y ya, bueno, pues es bonito ver cómo los vecinos vienen de distintos puntos de la isla. Algunos tienen que salir de su casa una hora antes, cuando antes a lo mejor salían con 5 minutos y llegaban perfectamente a tiempo. Ahora salen una ya, hora antes y atraviesan la isla y se vienen para celebrar la Eucaristía, pero al mismo tiempo pues para encontrarse con esos vecinos a los que antes tropezaban todos los días y ahora pues ya no ven con esa frecuencia. sí, qué bien. Oye, tú mismo has dicho que has sentido mucho la comunión en la iglesia con gente de todos los lugares del mundo y incluso también con tu obispo, ¿no? Que con el obispo estáis como un mano a mano, ¿no? Los dos. Sí, la verdad que yo creo que no había hablado en 15 años de cura, no había hablado tanto con el obispo como en estos últimos 2 meses, ¿no? Él me llama a diario, hoy precisamente me llamó hace media hora, estaba cenando con los obispos en la plenaria de la conferencia episcopal Sí. e incluso bromeó, dice, tengo a todos los obispos preguntando por ti, eres más famoso que yo. Así que bueno, pues le agradezco ese cariño, esa cercanía con que me acompañó. Además, él se ha desplazado a la isla en 2 momentos, también para estar con la gente. Y fue muy emotivo el Día de Todos los Santos, que no se pudo celebrar en el cementerio, y él quiso venir ¿Verdad? para presidir la Eucaristía que se improvisó en una carpa, en un espacio abierto, y él estuvo y saludó personalmente a los vecinos y se acercó a hacer una oración en el memorial que se preparó para homenajear a los difuntos. Así que fue también un gesto de cercanía muy valorado por los vecinos del Valle de Aridane Ujú. y por mí personalmente, pues también porque, bueno, es la cercanía del padre, ¿no? Del pastor. Ajá. Qué bien, y también los sacerdotes, ¿no? Me has dicho o sea, has dicho que has comentado en otros sitios que los sacerdotes están muy pendientes también, que te han llamado, que estáis, ¿no? Unidos, porque es verdad que tú estás ahí como cabeza visible, pero detrás hay otros, ¿no? Que están también de una manera o de otra también ayudando a tanta gente en la isla, ¿no? Sí, ¿no? Y incluso ayudándome a mí. El obispo en la última reunión que tuvimos de presbiterio en la isla ya con el volcán pues en actividad, terminaba la reunión diciéndoles a los compañeros de la isla, cuiden Alberto, ¿no? Y la verdad que los compañeros del arciprestazgo pues también llaman, se interesan, ven a comer hoy a casa, vamos a dar un paseo, descansa un poco. Y concretamente este despacho en el que estoy es en la casa parroquial del compañero de Tazacorte, que es el que me ha acogido, porque también estoy evacuado de la casa parroquial. Entonces Ya, me he tenido que mudar temporalmente a esta otra casa y bueno, pues aquí el hecho de compartir con él, las tertulias, las sobremesas, pues también es una forma de ir pues acompañando
esta situación y objetivando muchas cosas y bueno, pues es importante también esa fraternidad sacerdotal vivida en tiempos de bonanza, pero muy especialmente ahora que son tiempos difíciles. Qué bien, Alberto, Dios te lo pague de verdad, porque hay dos cosas, ¿no? Yo veo, por un lado, que detrás de ti está el Espíritu Santo. Yo estaba comentando cuando has perdido la conexión que, que me sorprendía muchísimo tu capacidad de reacción. Y yo veo también ahí, en medio de tu carácter, que tenga un carácter u otro, no lo conozco, pero sí es verdad que veo al Espíritu Santo ahí soplando, ¿no? Aquí tenemos en la Andalucía, tenemos la Virgen del Rocío, que tiene en una solapa, en la solapa tiene una salamanquesa, porque la salamanquesa ahí en la Edad Media a veces era signo del Espíritu Santo, que le metía el fuego y saltaba por todos lados, ¿no? Y incluso había una pequeña tradición que era de soltar salamanquesa el día de Pentecostés. Y chiquillo, me has recordado a esa salamanquesa saltando de un lado para otro, haciendo cosas, reinventándote cada día, cada situación en la que yo podía verte, ¿no? Y no sé, yo te agradezco también muchísimo tu tarea, te agradezco tu esfuerzo y nada, y queremos un poco también estar ahí, ¿no? También como parroquia. Y tú has dicho una cosa en varias ocasiones, dice, bueno, es verdad que ahora se está volcando todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que hay un después, ¿no? Pues en ese después también queremos estar, ¿sabes? Queremos estar con vosotros, no solo a nivel que podamos ayudarte económicamente o que podamos mandar algo, que digo no a ti, sino a toda la gente, no solo eso, sino estando con la oración que tú la has pedido muchas veces, ¿no? Has pedido oración a toda la iglesia, ¿no? A mí me gustaría, es verdad que ahora están unos 30 y tantos viéndonos, pero también, o 40, pero también es verdad que luego, pues por las mañanas, por la tarde lo ven unos 700, 800 personas. A mí me gustaría que un poco, no sé, que compartieras con ellos un poco tu necesidad de oración y que se lo pidiera a ellos personalmente, ¿no? Directamente. Pues sí, lo que comentaba de la providencia o de la acción del Espíritu Santo, yo también lo percibo cada día, ¿no? Hay situaciones que son muy difíciles y el hecho de no haber perdido la paz, de tener la serenidad para afrontar en cada momento las situaciones que se presentan, es gracia de Dios. Yo no tengo otra explicación. Y Ya, sé que hay muchas comunidades religiosas rezando por nosotros, por mí, comunidades contemplativas, muchos compañeros sacerdotes, las comunidades parroquiales de tantos lugares. Entonces yo en ese sentido me siento muy arropado, muy respaldado y sé que no son mis fuerzas. Es lo que tantas veces leemos en Pablo, ¿no? La fuerza se realiza en la sí, debilidad. Y bueno, pues a las personas que puedan vernos a través de este medio, de este canal, pues recordarles que es la oración la que nos está sosteniendo a mis comunidades y a mí mismo. Yo les repito mucho en cada celebración de la Eucaristía que no podemos defraudar, que no podemos frustrar tanta gracia de Dios que se está derramando en estos momentos, que tenemos que mantenernos en pie y mantener la esperanza, porque hay mucha gente ofreciendo su vida, su oración, su sacrificio por nosotros y que tenemos una deuda de gratitud que no podemos en este momento tirar por la borda, ¿no? Y les digo, así que manténganse de pie, sigamos mirando al futuro con ilusión, porque nos respalda la comunión de los santos y ahí tenemos que dar la talla, ¿no? Así que bueno, cuanta más oración se eleve al cielo por nosotros, pues seguro que el Señor nos lo enviará de vuelta pues con esa fuerza renovada, con esa entereza, con esa serenidad que tanta falta hace pues para vivir los momentos difíciles y también pues con esa confianza en Él que al final es el mejor de los sustentos, el mejor de los soportes. muy bien, pues de verdad, Alberto, muchas gracias, don Alberto, muchas gracias por estar, ¿no? Gracias por estar, porque estarás cansadillo, gracias. También hay una cosa que tú lo sabes y lo sabemos todos, que
que con tanta tensión hace falta también que el pastor descanse, ¿eh? Y es verdad que descansará por allí, necesitará, pero aquí ya sabes que en Granada yo también estoy de rector del seminario menor y aquí tenemos muchas camas, ya sabes que en los seminarios menores hay muchas camas y hay muchas habitaciones y hay muchas cosas. Entonces es verdad que tú con un grupo, con lo que necesite en algún momento concreto que diga vamos a descansar 4 o 5 días, 3 días, aquí tienes una casa, aquí tienes una parroquia, aquí tienes gente que va a estar a tu lado y bueno, ya te lo mandaré luego en un mensaje, pero que con el corazón abierto, que os rezamos por vosotros y que os queremos querer así desde la oración y ofreciendo de verdad hospitalidad aquí por si necesitáis tú con un grupillo con gente que necesite descansar, aquí os vamos a agasajar sin agobiar, ¿vale? Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cuando esto termine, que todavía no ha terminado, cuando termine y tengamos un poquito planteado el futuro inmediato, a lo mejor sí buscamos un huequito para desconectar. De momento, lo más prudente es seguir aquí Sí, y sí. bueno, Por eso te decía que el después, ¿no? El después hace falta también estar a vuestro lado y queremos estarlo, no solo palabras, sino que ya buscaremos cómo poder estar allí también, ¿vale? pues muchas gracias, Miguel Ángel. Pues nada, un abrazo muy, muy fuerte y que Dios te bendiga, ¿vale? Que estas noches en las completas me acordaré un montón de, no de todos vosotros, sino de ti especialmente, ¿vale? Pues lo agradezco también. Seguimos en Bueno, pues contacto y muchas gracias nada, pues que Dios te bendiga. Adiós. igualmente. Adiós. Y gracias por estar allí, como prolongación también de la Iglesia y de Jesucristo, ¿vale? Gracias.